El príncipe de Maquiavelo. Escrito en 1513, en prisión y bajo tortura, Maquiavelo no buscaba complacer a la Iglesia ni a los moralistas. Buscaba revelar lo que pocos se atreven a decir, que los hombres no son buenos por naturaleza, que la política no se guía por la moral, sino por la fuerza, la astucia y la ambición. ¿Por qué Maquiavelo fue prohibido? Maquiavelo vivió en una época turbulenta, llena de luchas políticas, conspiraciones y caídas de imperios. La Italia de su tiempo no era un país unido, sino una colección de pequeños estados en guerra constante, donde las alianzas y las traiciones se sucedían con rapidez. En ese mundo de intriga, Maquiavelo se convirtió en un observador astuto del poder, y sus escritos reflejaron una visión muy pragmática, casi despiadada, sobre cómo los gobernantes podían alcanzar y mantener el control. Pero la visión de Maquiavelo sobre el poder no era la que esperaban los líderes de su tiempo, especialmente la Iglesia Católica. El Papa y otros líderes religiosos veían en él una amenaza directa, porque sus ideas sobre la moralidad, la política y la estrategia no solo desafiaban la religión, sino que también cuestionaban la moralidad tradicional. En lugar de predicar la virtud y la bondad cristiana, como se esperaba, Maquiavelo enseñaba que el fin justificaba los medios, que el príncipe debía estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario, incluso actos inmorales, para mantener su poder. La idea de que la política no debía estar basada en principios cristianos, sino en la astucia y la pragmática, asustaba a los poderosos. En su obra más conocida, El Príncipe, Maquiavelo escribió que el príncipe debe ser como el león y la zorra, uniendo la fuerza y la astucia para manipular las circunstancias a su favor. Esto no solo era peligroso para aquellos que mantenían el poder, sino que podría también dar armas a los que querían subvertir el orden establecido. El Papa Clemente VII, en particular, temía que las enseñanzas de Maquiavelo pudieran inspirar rebeliones o acciones contra la autoridad de la Iglesia, por lo que colocó sus escritos en el índice de libros prohibidos en 1559. En esa época, la Iglesia tenía un control absoluto sobre el conocimiento y las ideas, y cualquier pensamiento que pudiera debilitar su poder era visto como un acto de subversión. Así, Maquiavelo pasó de ser un pensador influyente en su tiempo, a ser un hombre de cuyos escritos se intentó borrar todo rastro, a pesar de que su visión del poder y la política seguía siendo inquebrantable. Lo curioso de todo esto es que, mientras trataban de callarlo, las ideas de Maquiavelo comenzaron a ganar fuerza. En lugar de ser silenciado, su pensamiento sobre el poder y la política se esparció de manera clandestina, alimentando las mentes de los gobernantes y los revolucionarios por igual. Lo que la Iglesia temía, al final, solo ayudó a que su legado se hiciera más fuerte, más real y más relevante que nunca. Esta información cambiará tu vida para mejor. Te deseo suerte y que siempre tengas paz. 1. Adaptarse a los tiempos. El príncipe debe actuar según el espíritu de su época. Quien no se adapta, fracasa. Un ejemplo brutal es, la caída de los samuráis en Japón en el siglo XIX muestra lo contrario. Ellos insistían en sus viejas tradiciones de honor y espada en un mundo que ya se movía con cañones y diplomacia internacional. No supieron adaptarse y fueron barridos por la modernización de la era Meiji. 2. El fin justifica los medios. Para asegurar la estabilidad del Estado, cualquier medio es válido, engaños, traiciones o violencia. La moral privada no puede aplicarse igual en la política. Toma Catalina de Médici, reina de Francia, como ejemplo usó matrimonios, venenos y conspiraciones para mantener a su dinastía en el poder en medio de guerras religiosas. Hoy sería vista como despiadada, pero sin esas maniobras, su familia habría sido eliminada del trono francés. 3. Fortuna y virtud. La fortuna, suerte, abre puertas, pero solo triunfa quien tiene virtud, capacidad y audacia, para aprovecharla. Ejemplo: Hernán Cortés no habría conquistado México solo con suerte. Cuando la fortuna lo puso frente a la desunión de los pueblos indígenas contra los aztecas, tuvo la virtud de forjar alianzas y aprovechar el momento. Otro en su lugar, sin esa audacia, habría muerto en el intento. 4. El poder de las apariencias. La gente juzga por lo que ve, no por lo que es. Aunque el príncipe sea cruel o ambicioso, debe parecer justo, generoso y piadoso.
Toma Isabel I de Inglaterra como ejemplo, construyó una imagen de la reina virgen devota y pura, cuando en realidad jugaba un ajedrez político lleno de engaños diplomáticos, espías y amenazas veladas. Su apariencia le dio legitimidad y poder absoluto. 5. Mejor un ejército propio que mercenarios. Los mercenarios luchan por dinero, no por lealtad. El verdadero poder viene de ejércitos propios. Ejemplo desgarrador: los suizos en el Renacimiento eran tan famosos como mercenarios que luchaban para quien pagara más. Muchos príncipes italianos confiaron en ellos, y cayeron porque los suizos cambiaban de bando o se retiraban en plena batalla si la paga no era suficiente. 6. Crueldad bien usada. Una crueldad rápida y calculada puede garantizar el orden, pero la crueldad prolongada destruye al príncipe. Ejemplo sencillo pero poderoso: Ciro el Grande, fundador del Imperio Persa, conquistaba ciudades y eliminaba resistencias de golpe. Pero inmediatamente después mostraba clemencia e incluso permitía que cada pueblo conservara sus costumbres. El golpe inicial aseguraba obediencia, la clemencia posterior garantizaba estabilidad. 7. Mejor ser temido que amado, pero nunca odiado. El amor es frágil, la gente ama mientras les conviene. El miedo, en cambio, garantiza obediencia. Eso sí, el príncipe debe evitar el odio, porque el odio lleva a la rebelión. Ejemplo: Vlad III, conocido como el Empalador, en la región de Valaquia, actual Rumanía, aplicó castigos brutales contra criminales y traidores. Aunque fue temido en toda Europa por su crueldad, su pueblo rara vez se rebelaba porque sentían que gracias a él vivían más seguros de los invasores otomanos. Lo temían, sí, pero no lo odiaban porque mantenía el orden. 8. Fundar en bases firmes, no en promesas. Las promesas no sostienen un Estado. Solo leyes, instituciones y armas fuertes garantizan el poder. Ejemplo escalofriante. La Liga de las Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, prometió garantizar la paz mundial. Sin un ejército ni fuerza real, se derrumbó cuando Hitler y Mussolini la desafiaron. Una prueba moderna de lo que decía Maquiavelo. 9. El dinero duele más que la sangre. La gente soporta mejor la pérdida de vidas que la de propiedades. Quitar tierras o riquezas genera odio inmediato. Ejemplo de Maquiavelo: durante la Revolución Francesa, muchos campesinos aceptaron con resignación las muertes en las guerras y guillotinas, pero no toleraban que los impuestos o la escasez de pan tocaran sus bolsillos. Eso fue lo que incendió París más que la violencia política. 10. El nuevo gobernante debe ser audaz. Un príncipe recién llegado debe mostrarse más duro y decidido, porque todos ponen a prueba su poder. Toma a Pedro el Grande de Rusia como ejemplo. En cuanto consolidó su trono, ejecutó públicamente a los rebeldes que habían apoyado a su hermana Sofía. Fue brutal, pero dejó claro desde el inicio que no aceptaría rivales. 11. Dividir para gobernar. Mantener cierto equilibrio entre grupos rivales evita que uno se vuelva demasiado fuerte. El imperio austrohúngaro, lleno de etnias distintas, sobrevivió tanto tiempo porque mantenía un delicado juego de rivalidades internas. Cuando ese equilibrio se rompió, estalló la Primera Guerra Mundial. 12. El peligro de los aduladores. El príncipe que solo escucha halagos vive en un engaño peligroso. Stalin, en la URSS, rodeado de aduladores, creía en su propia propaganda. Durante la Segunda Guerra Mundial ignoró advertencias de que Hitler iba a invadirlo, porque solo escuchaba lo que quería oír. 13. El pueblo es más seguro que los nobles. Los nobles conspiran en secreto, el pueblo entero es más fácil de mantener contento si se asegura su bienestar básico. En la Roma republicana, los emperadores que dieron pan y espectáculos al pueblo, como Trajano, gobernaron en paz, mientras que quienes confiaron demasiado en la nobleza terminaron asesinados, como Calígula. 14. Aprender a no ser bueno. La bondad absoluta en política es ingenuidad. Toma por ejemplo a Neville Chamberlain, primer ministro británico, intentó ser bueno con Hitler firmando pactos de paz. En lugar de evitar la guerra, solo fortaleció al enemigo. Churchill, más cercano al espíritu maquiavélico, entendió que había que ser duro para salvar a Inglaterra. 15. El león y el zorro. Un gobernante debe combinar fuerza e inteligencia.
Ejemplo escrito por Maquiavelo, Simón Bolívar fue león en la Guerra de Independencia, liderando batallas decisivas, pero también zorro al negociar con sus enemigos e incluso prometer lo que sabía que no cumpliría para ganar tiempo. 16. Las promesas se cumplen mientras convenga. El príncipe no está obligado a cumplir su palabra si ponerla en práctica lo debilita. Maquiavelo cita a Alejandro B., el Papa Borgia, como maestro del engaño, nunca cumplía una promesa, pero siempre lograba lo que quería porque sabía cuándo romper sus pactos. 17. La religión como herramienta política. La religión une a los pueblos y legitima el poder. Ejemplo sorprendente, Napoleón se coronó a sí mismo en la Catedral de Notre Dame, delante del Papa. Parecía un acto religioso, pero era un mensaje político, la Iglesia bendecía su poder, pero él estaba por encima de ella. 18. La gente es ingrata y voluble. El apoyo popular nunca es estable, se basa en el interés del momento. Ejemplo sorprendente, Benito Juárez fue héroe para muchos en México, pero en cuanto la crisis económica golpeó, sus mismos seguidores lo criticaban y lo acusaban de tirano. La lealtad del pueblo es siempre pasajera. 19. Eliminar a los enemigos de inmediato. Un enemigo perdonado buscará venganza tarde o temprano. Ejemplo sorprendente, cuando los romanos conquistaron Cartago, no la dejaron medio viva. La destruyeron completamente, arrasaron sus murallas y hasta esparcieron sal sobre la tierra para que no volviera a levantarse. 20. La debilidad provoca desprecio. El príncipe inseguro es más odiado que el cruel. Toma como ejemplo a Luis XVI de Francia, indeciso y débil, no supo enfrentar la revolución. Su tibieza lo hizo despreciado incluso por quienes podían haberlo defendido. 21. Generosidad peligrosa. La generosidad excesiva arruina y lleva al odio. Ejemplo del libro, el emperador romano Marco Aurelio, filósofo y bondadoso, heredó a su hijo Cómodo un imperio debilitado financieramente, en parte por haber sido demasiado generoso con los soldados y el pueblo. 22. Imitar a los grandes del pasado. Un buen gobernante estudia la historia y copia lo mejor. Un ejemplo digno es Julio César llevaba siempre consigo las vidas de Alejandro Magno. No copiaba al pie de la letra, pero se inspiraba para sus campañas. 23. Atajar los problemas desde la raíz. Un problema pequeño ignorado se convierte en un monstruo. Un ejemplo brutal es en la Primera Guerra Mundial pudo haberse evitado si Austria-Hungría hubiera manejado con más inteligencia el asesinato del archiduque. En cambio, dejaron crecer el problema hasta explotar en guerra mundial. Muchas gracias por ver mi resumen, espero y aporte mucho valor y paz a tu vida, nos vemos pronto con un video nuevo.